Muy buenos días. Saludo en esta mañana del domingo 16 de agosto del año 2020. Saludo a todos mis amados hermanos de la Iglesia del Ministerio Vida de Dios, donde quiera que ustedes se encuentren. Saludo en primer lugar a mis hermanos del Templo Central, a los que acuden domingo a domingo al Templo Central, y también saludamos a todos mis hermanos de los circuitos de la Iglesia. No me atrevo a decir nombres porque al mencionar un nombre se me queda otro y no quiero herir a nadie en el saludo. Así que saludo en general al circuito de San José de Maipo, en la cordillera, a todos mis hermanos de esa localidad. Un abrazo grande para todos ellos. También saludo a mis hermanos del local de Cerrillos, que queda por este otro costado de Santiago. A mis hermanos de Melipilla, que están disfrutando ya de la libertad de la cuarentena. Saludo a mis hermanos de allá de La Guada, en Yumbel, que todavía están en cuarentena y esperamos en el Señor que los servicios de reunión se comiencen a realizar en ese lugar. También a mi hermano de Chillán, Carlos Guevara, y también saludar a todos mis hermanos de los diferentes circuitos que acuden al Templo Central, desde Peñaflor, desde Calera de Tango, mis hermanos de Buin, de acá de Estación Central, el hermano Panchito que está enfermito, el hermano Olguita también, le mando muchos cariños. Saludar a mi hermano Boris Mayer de la localidad de Coyhaique, la hermana Patricia Rogel, y también a Celia y a todos los que componen su grupo familiar. Un abrazo grande desde este lugar. A mi hermano Jaime Padilla, la hermana Laurita de Coquimbo y sus hijitos, y al pastor Cornelio Soto de la ciudad de Nueva York, junto a sus 3 hijos. Que Dios les bendiga ricamente, les mando un abrazo gigante en este domingo de agosto. Todavía hace mucho frío acá en Santiago, pero el calor del Señor está con nosotros. Así que un saludo también de mi esposa Romina, de mis hijos, que gracias al Señor estamos bien, guardados en la misericordia de Dios. Bendiciones para todos. Ahora vamos a pasar a compartir la palabra del Señor, lo más importante, el alimento para nuestro espíritu, el alimento para nuestra alma. Los voy a invitar a abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo. San Mateo, en el capítulo 27. Vamos a leer el versículo 50 hasta el 53. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Amén. Que Dios bendiga esta palabra a través de la cual seremos edificados, enseñados y bendecidos esta mañana. El mensaje del día de hoy se denomina el velo rasgado. El velo rasgado. Por eso la lectura bíblica dice la palabra del Señor que entramos al lugar santísimo a través del sacrificio de Jesucristo. Vamos entonces a la introducción de este mensaje para señalar lo que hemos leído recién. Sin duda que la muerte de Jesucristo estuvo rodeada de milagros. Estuvo rodeada de eventos que quizás usted nunca los había leído, nunca había conocido de ellos. Cuando Jesucristo muere en la cruz, lo primero que sucede es que se rasga el velo que está en el templo de Jerusalén, en Israel. Un velo grueso, de lino torcido, que era muy grueso, que es imposible que un ser humano lo haya roto. Era de primores de lo mejor, hecho de telas preciosas, y este velo es el que se rasga de arriba abajo. Ese es el primer milagro que ocurre. El segundo milagro es que al momento de él morir, dice que
se abren los sepulcros. Los que habían muerto hacía muy poquito, las personas que habían muerto recién, dice que fueron levantados, las tumbas se abrieron y las personas volvieron a la vida. Se produjo el milagro de la resurrección. Inclusive dice que salieron caminando y los vieron por las ciudades. Aquellos que hacían 2 días, 3 días, una semana anterior, estaban muertos. Entonces, qué milagro más maravilloso. Y esto está confirmado en la palabra del Señor. Aquel que tenía toda la inmortalidad, aquel ser maravilloso que es Jesucristo, dice, entregó su espíritu. Cuando su cabeza, cuando su cuerpo tocó la muerte, entonces comienzan a suceder una cantidad enorme de milagros. Se parten las rocas, hay un terremoto, se parte el velo del templo y las tumbas de los muertos en esa época, de los santos, dice que se abrió. Entonces mucha gente quedó asombrada y maravillada. No fue algo simple, no fue, Jesucristo murió, no fue algo simple. Entonces Jesús, la divinidad, Dios mismo, la Trinidad de Dios encarnada en Jesucristo, rompe este velo de la muerte y su cabeza está en la cruz, su cuerpo es depositado en una tumba y este es el mayor de los misterios de la raza humana hasta el día de hoy. Es una maravilla eterna. Entonces, como les decía, el lino torcido con el cual estaba confeccionado el velo del templo, dice lino torcido con querubines de obra primorosa. Es una tela resistente, una pieza de tapicería duradera que resiste todas las tensiones. Ninguna mano humana habría sido capaz de romperla porque era una cubierta sagrada. No nos olvidemos que en la antigüedad existía el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio exterior. Entonces lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era este velo, en donde detrás de ese velo habitaba la gloria de Dios, habitaba la presencia de Yahvé, la presencia de Jehová habitaba ahí. Entonces estaba oculto. Los hombres no podían acercarse, porque el hombre lleno de pecado no podía acercarse a este lugar. Sin embargo, vamos a estudiar y vamos a analizar la simbología, lo que existe, qué es lo que significa que se haya partido el velo del templo. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos una cantidad enorme de ordenanzas, una cantidad enorme de ritos para los sacerdotes. No había hombre que pudiera entrar al lugar santísimo. El sacerdote que era escogido, que era preparado, una vez al año entraba al lugar santísimo. Una vez al año ese sacerdote tenía la osadía de tomar una punta de ese velo y mirar la gloria de Dios. Pero si ese hombre no estaba limpio, no había sido rociado su cuerpo con sangre, no había hecho todo el rito de la expiación por él y por el cuerpo, entonces ese hombre moría ahí mismo. La gloria de Dios lo destruía. Y por eso se señala que llevaban campanas en el ruedo de sus vestimentas y en sus brazos, porque como tenían que trabajar colocando los panes de la propiciación, tenían que hacer todo un rito. Entonces si las campanillas se movían era porque estaba vivo. Si las campanillas dejaban de sonar, ese sacerdote estaba muerto. Y entraban ellos atados con una cinta, con una soga en la cintura o en sus pies, en el pie derecho. ¿Para qué? Para que si ese hombre había entrado en pecado, si ese hombre había entrado indignamente, esa persona tenía que tirarlo con una soga, porque nadie podía acercarse al lugar santísimo. Lo tiraban con una soga y eso era un tremendo problema para el pueblo israelita, porque ellos tenían que expiar sus culpas. No podía acercarse el resto de los sacerdotes, tenían que permanecer afuera. Y también el pueblo tenía prohibición de acercarse.
El pueblo no podía acercarse, inclusive tenemos el relato de Moisés, que la orden era que si un animal se acercaba al monte, tenía que ser asaeteado, tenía que ser muerto, porque nadie podía acercarse donde estaba la gloria de Dios. Entonces, la importancia del velo rasgado, porque a partir del momento en que se rasga el velo, Dios ha decidido ya no habitar en soledad, ya no habitar en ese espacio, no brillar solo en medio de los ángeles, de los querubines, sino que Él tiene otro objetivo. Otro objetivo. Todo el sacerdocio que hasta ese instante se había trabajado desde el inicio del Antiguo Testamento hasta el momento de la muerte de Jesucristo, todo ese sacerdocio ya había llegado a su fin. Se acaba. El desgarro, el rompimiento del velo abrió el lugar secreto. Ese lugar secreto ya no fue más secreto, sino que se abrió un amplio espacio, una amplia entrada. ¿Para qué? ¿Para qué se abrió ese velo? ¿Por qué se rompió? ¿Qué símbolo tiene? Simplemente para que comience a operar en nosotros la gracia de Dios. Para que comience a operar en nuestras vidas esta gracia bendita, que la vamos a explicar una vez más, para que nos acerquemos al trono de la gracia, donde está el Eterno en comunión con la humanidad. Entonces vamos a estudiar 3 áreas. Lo primero que vamos a estudiar, ¿qué significa el velo rasgado? En segundo lugar, vamos a estudiar qué provoca el velo rasgado en nuestras vidas. Y también vamos a ver cómo nosotros podemos ejercitar esta gracia bendita del velo rasgado. Entonces, como les decía, vamos a analizar entonces la primera parte. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué significa el velo rasgado? El velo rasgado entonces es un hecho espiritual. El velo rasgado es un hecho espiritual muy importante para nosotros como iglesia. Porque bajo la ley existía la ordenanza que nadie podía entrar al lugar santísimo, con la única excepción del sumo sacerdote, una vez al año, y siempre y cuando se hubiese derramado sangre y esa sangre hubiese sido rociada sobre el sacerdote como símbolo de purificación. Y como les decía también, la ordenanza de estar alejados durante toda la ley, inclusive cuando Dios entregó los 10 mandamientos, también el pueblo tuvo que permanecer alejado. Entonces, cuando descendió en el monte Sinaí, les decía recién eso, no había ninguna invitación para acercarse. Al revés, la invitación era alejarse. Cuando Dios revelaba su gloria, solamente ciertos hombres eran los escogidos, en este caso Moisés. Y aún así, él tenía que cubrir su rostro con un velo. Él tenía que cubrir su rostro con un velo grueso, para que la gloria de Dios no lo destruyera. El pueblo temía a este Dios y se alejaba. No había ninguna posibilidad. En cambio, cuando nosotros encontramos el velo rasgado, cuando se rasga el velo, se abroga la ley, se elimina la ley y ahora cambia. Es otra ley, la ley del amor, que dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí todos los necesitados, todos los que están en necesidad, venid a mí. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque allí nosotros encontramos el infinito socorro. Qué gozo más grande, qué alegría más grande para un hijo de Dios entender y comprender esta realidad. Porque muchas veces nosotros, la gran mayoría de los chilenos, la religión oficial es el catolicismo. ¿Y el catolicismo qué es lo que hace? El catolicismo no permite que el pueblo se acerque. Es el sacerdote el que hace los ritos, es el sacerdote el que hace la misa, es el sacerdote el que hace todo, y eso es falso. Eso ya no es así. Por eso cuando Martín Lutero estudió la palabra del Señor y con oración y con búsqueda del rostro del Señor, además de haber traducido la Biblia, entendió
cuando estudió el libro de Gálatas, entendió que la relación es personal, es única, y hay un camino nuevo, hay un camino vivo, que lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 20, un camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros. Entonces, la primera enseñanza que quiero darte, amada iglesia, muchas veces nos acercamos a Dios con un temor que no es el temor reverente, sino que nos acercamos con un miedo terrible. Y no es así. El velo del templo se rasgó y nuestro acercamiento, dice la Biblia, que debe ser como un niño. Es como un niño que acude a los brazos de su padre. Es como el hijo que entra a su casa, a la casa donde vive con su padre. Es tan distinta la entrada de un ladrón a una casa a la entrada de un hijo legítimo, de un hijo de esa familia que entra a su hogar porque es su hogar. ¿Qué significa entonces este velo rasgado? Significa que yo debo tener la confianza de un niño, debo tener una gozosa cercanía a ese perfecto amor. Como dice su palabra, que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor de Dios me permite entrar a hablar con el Padre Celestial, me permite entrar a hablar, a contarle mis tristezas, a contarle mis dolores, a decirle mis suspiros, a contarle mis sueños, a hablar con Él. Y aquí surge lo que yo he predicado en otras oportunidades, la oración. El poder de la oración, el poder de acercarme confiadamente al trono de la gracia. En la oración encontramos la respuesta porque Él es un Dios cercano, Él es un Dios que está a mi lado, Él está escuchando. Si Él rompió el velo con su sangre preciosa, nos abrió un camino nuevo y vivo, nos abrió un camino perfecto. Eso significa el velo rasgado. El velo rasgado significa ven con toda libertad, entra con toda libertad al trono de la gracia. Al trono de la gracia porque Jesús te ha llevado tan cerca del Padre como Él lo está de su Padre. Acercarse al trono de la gracia es acercarse a este sacrificio perfecto de Jesucristo, en donde en este pacto eterno Cristo muere en la cruz, su sangre es derramada y dice que el Padre, los pecados del hombre, los pecados de la raza humana, dice que ya no se acordará más de ello. Ahí está el pacto, es entre el Padre y el Hijo, y la bendición la recibo yo. Yo no pacto con Dios. Yo no tengo ninguna posibilidad como raza humana de pactar con Dios. El pacto lo hace el Padre y el Hijo. Y a través del Hijo, a través de su Hijo Jesucristo, nosotros entramos. ¿Dónde? ¿Dónde entramos? Al lugar santísimo. Al lugar donde habita la gloria de Dios. Entonces, al romperse el velo del templo, significa también el perdón de los pecados. Significa que Jesucristo muere por tu pecado y por mi pecado. Al desgarrarse el velo, ya no existe el pecado. Ya no existe el velo que separa al hombre de Dios. Porque el Padre, por el sacrificio de su Hijo, perdona el pecado del hombre. Porque el gran separador entonces es el pecado. El pecado es un muro. Es un muro que nos impide, nos bloquea nuestra oración, bloquea nuestra alabanza, bloquea nuestra adoración, bloquea nuestro vivir como niños, como niñas en Jesucristo. Y lamentablemente muchas religiones, muchas iglesias equivocadas hasta el día de hoy no te permiten entrar al gozo de Dios. No te enseñan cómo el hombre y la mujer deben entrar al gozo de Dios, deben entrar al reposo maravilloso y eterno con Cristo. En Jesucristo son nuevas todas las cosas. En Jesucristo hay perdón de pecado. En Jesucristo el más vil pecador, aquel que ha pecado más, tiene esta entrada al lugar santísimo donde habita la Trinidad de Dios. Sin embargo, el único requisito es
arrepentimiento. Como lo predicamos el domingo pasado, el arrepentimiento genuino, no el falso arrepentimiento. Porque cuando yo tengo este arrepentimiento genuino, verdadero, eficaz, entonces yo entro a una nueva vida, entro a un gozo. Por eso que el cristiano verdadero, por eso que el cristiano genuino, la cristiana genuina, usted conversa con ese hombre, conversa con esa mujer y le pregunta, ¿cómo está hermano? ¿Cómo está hermana? Bendecido, bendecida, eso yo lo he enseñado. Estoy bendecido, estoy bendecida. ¿Cómo no vamos a estar bendecidos si tenemos esta franca entrada? El velo fue rasgado. Tengo la libertad de entrar cada mañana en la oración a conversar con Dios. Conversar con Dios, reposar en Él. Cuando alguna situación me aqueja en el ámbito físico, cuando algo me aqueja en el ámbito de mi mente, de mi corazón, sentimientos, situaciones que vivo yo en lo terrenal, ¿a dónde acudo? ¿A dónde voy? Yo acudo a la gracia. Entro por este camino perfecto, nuevo y vivo que me fue abierto para mí. Pero para eso debo aceptar en mi corazón el sacrificio de la sangre de Jesucristo. Debe ser rociado mi cuerpo con la sangre del Cordero. Y debo haber hecho un compromiso de servirle a Él. Él conoce mi corazón, Él conoce su corazón, Él conoce sus decisiones. Por eso que a veces existe mucho en el ámbito pentecostal el juzgar al otro. Es increíble la cantidad de gente que juzga. En vez de dedicarse a servir a Dios con gozo, en vez de entrar al lugar santísimo con gozo, con alegría, hay un juzgamiento. Por eso te digo que este camino limpio y nuevo está abierto, pero debes arrepentirte de tu pecado, debes arrepentirte, porque andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Habrá alguna comunión entre la luz y las tinieblas? ¿Entre Cristo y Belial? Dice su palabra. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial. No puede haber. Por esa razón es que usted y yo tenemos que entrar con una limpia conciencia. Tenemos que ser criaturas que entramos a la justicia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo quitó el pecado mediante el sacrificio. El velo se rasgó. Nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus transgresiones. El pecado se derrumbó. Cuando usted llega a Jesucristo, cuando usted entrega su vida a Cristo, Dios le perdona, lo lava, lo limpia y lo coloca en el camino. Y desde allí en adelante usted comienza una vida con Jesucristo, una nueva vida transformada, cambiada. No puede mantenerse en un arrepentimiento falso porque su vida debe ser limpiada. De tal manera que nada te aleje de esta comunión. El genuino, la genuina, goza y disfruta todos los días de esta comunión. Y yo lo he visto, he compartido con hombres y mujeres genuinas de Dios. Y he visto el gozo, he visto la alegría, he visto el calor espiritual que hay en esos corazones. Hermana, ¿cómo estás? Bendecida, mi pastor. Hermano, ¿cómo estás? Bendecido, probado, pero con gozo. Porque, ¿qué importan las pruebas, las dificultades, si estás en esta comunión? Y si nos toca partir, entonces el perfecto amor echa fuera el temor. Eso es lo maravilloso. Y también la conciencia del hombre. Porque el hombre, el ser humano, conoce esta realidad. Como lo dijo el apóstol Pablo, aquello que debo hacer no lo hago. Y aquello que no debo, lo hago. El pecado está en mí. Acércate y cuéntale a Dios y dile que tienes este problema. Porque no podemos acercarnos a Dios con los ojos vendados. No podemos acercarnos a Dios con nuestros oídos tapados y nuestra boca muda. No, hay mucha gente que está ciega, hay mucha gente que está sorda, que está muda, no conocen la palabra de Dios, no conocen la realidad, sus corazones están endurecidos por el pecado. ¿Cómo puedo yo entrar a esta comunión si estoy ciego, estoy sordo, estoy mudo, endurecido por el pecado? El pacto de la gracia que ha sido establecido por Dios, dice la palabra, este es el pacto que haré con la casa de Israel.
Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. O sea, la voluntad de Dios está grabada en ti desde antes que nacieras. Amado hermano, desde antes que usted naciera, usted trae grabada la ley de Dios en su mente y en su corazón. Por lo tanto, cuando la conciencia le dice eso no, es porque la palabra de Dios está hablando a su vida. Entonces nuestras conductas y nuestras acciones deben ser conformes a la palabra de Dios. Y le anticipo, toda su conducta y todas sus acciones, después de este pacto, después de este camino nuevo y vivo, van a ser juzgadas por Dios. Porque una cosa es tu pecado anterior, una cosa es antes de que llegues a Jesucristo y conozcas este velo rasgado y conozcas el poder de Dios. Pero otra cosa muy distinta es desde que empezaste a ser cristiano, desde que empezaste a conocer a Jesucristo en adelante, todas tus obras, todas tus acciones y todas sus conductas van a ser juzgadas en el tribunal de Cristo. Y no solamente las acciones y las conductas, también aquellos pensamientos. También aquellos pecados secretos, aquellos pecados ocultos, todo eso. Alguien puede decir, pero pastor, ¿cómo? ¿El Señor va a juzgar? Sí. Van a ser expuestos tus pecados. Inclusive aquellos que no llevaste a cabo y que estaban en tu mente. Todo será expuesto el día de tu cita con el Señor Jesucristo. Ante todos los salvados y redimidos por Cristo serán expuestos. Todo lo que has hecho desde el momento en que Cristo entró a tu vida en adelante hasta el día de tu muerte. Lo anterior se deshace como humo. Lo anterior es pecado perdonado por este pacto perfecto, por el sacrificio de Cristo, por la muerte expiatoria. Pero desde ahí en adelante, sus acciones, su voluntad, su conducta será juzgada. Entonces, estos son los velos. Estos son los velos espirituales que viven, que tienen los hombres, los seres humanos, por no conocer la palabra. Creen que las cosas son simples. No, estos son velos que están dentro del corazón, oscuridades en el corazón, en la mente. Debes eliminar por la palabra del Señor, tienen que ser sacados los velos. Deben ser sacadas estas cosas que te impiden. Yo no sabía, pastor, que me van a juzgar. Sí, te van a juzgar. Tienes una cita. En algún momento te llega la cita. Y más tarde, más temprano que tarde te va a llegar. Llega el momento de presentarnos. ¿Sabía usted, entre paréntesis, que todos los seres humanos tenemos fecha de vencimiento? Yo siempre digo, si nos abren la cabeza, atrás debe venir una fecha que dice expiración, fecha de vencimiento. ¿Qué significa eso? Que todos vamos a morir. La Biblia lo dice. Dice que los más robustos llegan hasta los 80. O sea, tenemos fecha de vencimiento, pues hermano, hermana, amigo. ¿Y cuántos son 80 años en la presencia de Dios? ¿Un segundo? ¿Un instante? ¿Un pasar ante la eternidad de Dios? Y luego nos queda la eternidad. Porque usted no muere. Porque usted no muere. Si es cristiano, duerme en el Señor esperando la resurrección. Si no eres cristiano, si nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, también mueres esperando el juicio y viene la segunda muerte. Pero, ¿en qué sentido? De que su alma, su espíritu no muere. Usted es eterno. Porque usted lo que trae en su espíritu, el neumo, el aliento de vida, es de Dios. Entonces, entendamos esto. Y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que podamos vivir de esta manera, que sean quitados nuestros velos, estos velos que nos separan, estos velos de ignorancia, estos velos de pecado, que a veces no logramos entender. Tus pensamientos deben ser pensamientos de bien. Tus pensamientos deben ser de bien, de bendición, porque van a ser expuestos el día del juicio. La gloria de Dios es maravillosa, es un Dios tremendo. Aún su discípulo más querido, el discípulo más amado, el más joven que estuvo con Jesucristo, él dijo que la gloria de Dios era tan tremenda que estaba temblando. Dijo, estoy maravillado, caí como muerto a sus pies.
estoy maravillado y temblando. Entonces, nosotros tenemos que notar que para los creyentes es la bendición. Para los que aceptan a Cristo es la bendición. Para los que lo rechazan, el camino es el infierno. Leí hace poco un mensaje que decía: se están contratando predicadores que hablen de la realidad del infierno, que el infierno existe. Sí, el infierno existe, es real. También que se predique la sana doctrina y que se hable de las verdades del Evangelio y levantar el nombre de Jesús muy en alto y derribar la naturaleza humana, el humanismo, el levantar y exaltar al ser humano por sobre el hombre. Eso es lo que se requiere en este tiempo. Sin Cristo nos encontramos sin esperanza. Sin Cristo no tenemos nada. Inclusive la palabra de Dios dice: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creemos, vamos a morir en nuestros pecados. Y no sabemos el día que nos toca partir porque tenemos fecha de vencimiento. Y eso es algo cierto. De que va a llegar el día, sí. Vamos a comparecer, sí. Y cuando tú comparezcas, tú que me estás escuchando, comparezca ante el tribunal, ¿qué excusa podremos dar? Si este mensaje inclusive va a quedar grabado para la posteridad, así como está quedando grabado en YouTube, así como está quedando grabado para que usted lo escuche. Asimismo, el día que te pares frente al tribunal de Cristo y aparezca tu nombre y salgas al frente, no hay excusa para decir: no lo sabía. Nunca me lo predicaron, porque en este minuto estás siendo 100% responsable. Si tú no aceptas a Jesucristo, morirás en vuestros pecados. Pero si usted acepta a Jesucristo y tiene este encuentro, entre con libertad a este velo rasgado. Vengamos con libertad, vengamos sin miedo, quiero decirle, con libertad, con valentía, sin miedo. Acércate a Él. Él no te va a rechazar. Él murió por ti. Él no va a mirar tu pecado. Cristo quitó el pecado. El Padre, por el sacrificio de su Hijo, ha diseñado un amplio camino para bendición del hombre. Él ha puesto una escalera entre la tierra y el cielo. Acerquémonos con humildad, porque hay una puerta abierta delante de nosotros. Eso significa el velo rasgado. Ahora vamos a conversar qué significa que este velo esté rasgado. ¿Qué nos entrega el velo rasgado? Dice: tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Cosas que los ángeles anhelan conocer. Aquellas cosas del Evangelio de Jesucristo que los ángeles anhelan todavía conocer porque es desconocido para ellos, nos fue revelado a nosotros. Entonces, hay una libertad para entrar. Usted tiene libertad, las puertas están abiertas. Estamos en el lugar correcto porque Dios está ahí. La palabra Jehová Sama es Dios está presente. Jehová Sama o Jehová Shamak significa que Dios está presente. Y uno de los gozos mayores del cristiano es vivir esta libertad, entrar en este gozo, sentirte amada de Dios, sentirte amado de Dios. Hay mucha gente que llega a las congregaciones, se sientan en los bancos de la iglesia y llegan con depresión, con angustia, con vicios, porque no se sienten amados. Amados por los seres humanos, los sentimientos de este mundo, que son sentimientos que pasan, que se terminan, aparentes, falsos, y mucha gente inclusive se siente no amada de Dios. No se sienten amados. Piensan que Dios los va a condenar, piensan que Dios los va a juzgar, porque han vivido un evangelio de juicio. Perdónenme los hermanos pentecostales, pero siempre con el dedo acusador y que el juicio y el juicio por tantas cosas. Entonces las personas no se sienten con la libertad, pero la palabra de Dios dice otra cosa. La palabra del Señor dice: Señor, tú nos has sido de refugio de generación en generación. La palabra del Señor dice que tenemos libertad para entrar confiadamente, rociado nuestros cuerpos con la sangre del Cordero de Dios. Entonces no vivamos una vida cristiana tan alejada como está alejado el mar de la cordillera.
No vivamos un Cristo lejano, un Cristo juzgador, un Cristo terrible, no. Viva a un Cristo cercano. Ese Cristo invítelo a sentarse a almorzar con usted en la bendición del almuerzo. Invítelo en la mañana cuando usted se levante, converse con Él. Si Él está ahí, está presente. Invítelo en la tarde, en la noche, cuando se va al descanso. Invítelo, porque Él está ahí mediante su Espíritu Santo. Él está presente. Y te digo algo más, también cuando te equivocas y cuando pecas, Él está ahí y Él sufre. Él es torturado. Él siente una tortura cuando tú vas al pecado sabiendo que estás cometiendo pecado. Entonces, la comunión con el amado, la comunión con el eterno, nos eleva, nos bendice, nos santifica, provoca alabanza, provoca adoración. Pastor, quiero conocer la Biblia. Acércate a Él, ora, pídele revelación. Y Él comienza a revelarse a ti con sus pensamientos, con sus proyectos de vida, lo que quiere hacer contigo. Te llena, porque la gracia de Dios es así. La gracia de Dios bendice nuestros planes, se acerca a nosotros, habita con nosotros. Esto es lo que la rasgadura del templo trae a nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo. Entonces no nos demoremos en recibir esta libertad. No nos demoremos. Amada iglesia, la oración es la institución divina y nos pertenece. La oración nos fue entregada para que nosotros nos acerquemos, le conversemos, derramemos nuestras lágrimas, le mostremos nuestras frustraciones, le mostremos nuestros sueños. Como peregrinos en este mundo, como peregrinos en esta vida, a veces nuestros sueños son quebrados. ¿A cuántos de ustedes no le ha pasado? Sus ilusiones han sido deshojadas, como dice la canción. Sus sueños han sido quebrados. Nos hemos sentido huérfanos. Nos hemos sentido solos. Nos hemos sentido heridos. Hay una alabanza muy antigua que escuché cantar de niño. Para todo viajero que camina en este mundo con tesón. Para aquel a quien el mundo deshojó sus ilusiones. Para aquel a quien el mundo quebró sus sueños. Hay un bálsamo divino, hay un Dios perdonador. Ese es el Cristo bendito y amoroso que yo te invito a conocer y que te acerques a Él a través de la oración. Él lee tus pensamientos, Él siente tus lágrimas, escucha tus suspiros, porque la palabra del Señor dice que hasta nuestros suspiros son escuchados. Él santifica nuestras vidas. Ofrezcámonos a Él como una ofrenda. Aún Martín Lutero, le decía yo al inicio del mensaje, Martín Lutero en oración venció. En oración dijo, he vencido. Y luego salió a enfrentar a los hombres. Y las 95 tesis fueron puestas y dio una tremenda luz, un siervo de Dios que trajo una tremenda luz a todo el protestantismo en el mundo entero. Entonces, nuestras victorias se ganan en la oración. Nuestras victorias se ganan más allá de ese velo rasgado. Nuestras victorias están ahí, en la oración, en ese lugar santísimo. Antiguamente, como le decía, el sacerdote entraba al lugar santísimo y luego que salía, ese hombre salía con su rostro brillante y bendecía al pueblo. Lo bendecía en la antigüedad. Ahora igual, los siervos de Dios, las siervas de Dios, y quiero que me escuches bien, amada hermana y hermano, para que tú seas bendición. Entra al lugar santísimo, entra, habita en la gloria de Dios, llénate de su presencia, llénate de sus pensamientos. Y cuando salga de tu cámara secreta, cuando salga de tu lugar de oración, tú vas a salir con tu rostro luminoso. Y de tu interior van a correr ríos de agua viva, de tu interior van a salir ríos de agua viva y vas a bendecir a otro y se va a cumplir la palabra que dice que son como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Son hombres, mujeres de bendición, que donde colocan sus pies, que en la mesa donde se sientan, sale luz de Dios, sale poder de Dios, sale presencia de Dios, y eso es lo que Dios está buscando. Hombres, mujeres que hablen la palabra de Dios, que donde quiera que se sientan, la gloria de Dios se mueva. Y Él tiene sus siervos, Él tiene sus siervas escogidas. ¿Cómo estás tú hoy día?
Te estás sentando a la mesa y eres bendición para tus nietos, para tus hijos, para tu esposo, para los que están a tu lado. Están corriendo los ríos de agua viva, están fluyendo los ríos de agua viva en tu interior. O te sientas a la mesa con una palabra de crítica, con una palabra depresiva, con una tristeza. Analiza tu vida hoy. Analiza tu condición hoy. Y si tu condición está en depresiones, opresiones, tristezas, angustias, enojos, peleas, contiendas, iras, es porque no estás en Cristo. Es porque el velo rasgado todavía no lo comprendes. Es porque no tienes la libertad para entrar al lugar santísimo. Porque el hombre, la mujer que entra a este lugar santísimo, permanece ahí porque entra en un reposo. Y donde quiera que vaya, al lugar donde vaya, aunque sea el lugar más terrible, brilla. Al lugar donde vayas, brillas. Abres tus labios, conversas por teléfono, conversas con alguien y lo que sale de ti es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tienes un encuentro diario en la intimidad de la oración. Porque tienes un encuentro diario con Él. ¿No le ha tocado a veces conversar con hombres, con mujeres? A mí me ha pasado, yo analizo mucho eso. Como pastor yo observo mucho la conducta de los hombres y de las mujeres. Analizo mucho lo que me dicen y también lo que no me dicen. Porque un hombre va a manifestar si está traspasando el velo. Si ya traspasó, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hay gente que vive una vida tan religiosa. Hay gente que vive una vida tan llena de críticas. Hay gente que vive un evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio que te estoy predicando. Y creen que lo están haciendo bien. Entonces, el hombre, la mujer es como un rocío del Señor. ¿Ha visto usted en las mañanas cuando las flores hermosas, las rosas o todas las flores tienen unas gotitas de rocío de la mañana y se ven fresquitas y dan su olor fragante? Así mismo es el cristiano y la cristiana que de mañana busca el rostro del Señor, que se contacta con Él porque el rocío de Dios cae sobre sí. El Shekinah de Dios lo inunda, lo llena. Yo lo viví eso, lo disfruté, amada iglesia, lo disfruté por años a través de una sierva de Dios que ustedes conocieron, que fue mi madre. A las 6 de la mañana yo la sentía, su oración de mañana. Yo sentía su gozo, su alegría. Yo sentía como ella entraba en la presencia de Dios. Se sentaba a la mesa y era un torrente de enseñanza, era un torrente de bendiciones. Eso es lo que Dios anhela. Por eso te decía que el velo rasgado, si bien es cierto, se abrió, ya lo expliqué. Pero ¿qué nos trae? Nos trae esta libertad. Y esta libertad es práctica. Esta libertad es práctica y esto tenemos que nosotros vivenciarlos. Ustedes se van a convertir en un canal de bendición. Y usted, hija e hijo de Dios, es llamado a ser un canal de bendición. Debe ser un río de agua viva, que cada uno de nosotros tenga esta libertad y también esté bien cimentada en la palabra del Señor para que pueda bendecir a los otros, para que pueda bendecir a quienes están a tu lado, porque de lo contrario no vamos a poder avanzar. Yo me quedo, amada iglesia, yo me quedo con esos hombres, con esas mujeres que te saludan mirándote de frente, te estrechan la mano, te miran con amor, no te critican, no te destruyen, no hacen nada indebido en contra de tu vida, sino que son ríos de agua viva. Y si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si alguno ha pecado, si alguno ha fallado, si en este minuto, inclusive conociendo el Evangelio, te equivocaste, acércate confiadamente, confiesa tu pecado. Él conoce que no somos perfectos. Confía en el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Ya nuestro sustituto murió y resucitó. Entremos y seamos aceptados en Él, como dice su palabra, lavados, limpiados y aceptos en el amado de Dios. Tenemos esta libertad, tenemos este derecho. Estamos en casa. Estamos en casa. ¿Dónde va a ser libre usted? ¿Hay otro lugar donde usted y yo podamos ser libres si no es en Cristo con Él, en casa con Él, en el descanso? Descansa, amada iglesia, en tiempo de pandemia, en tiempo de dificultades. Descansa en Él.
entra al hogar del Padre. Regresa, retorna al que está afuera, retorne al hogar. Ahí está el descanso perfecto. Ahí está el descanso perfecto. Dios está con nosotros. Y cuando el pueblo de Dios se reúna, cuando nos reunamos a alabar, cuando nos reunamos a adorar, venga con libertad, venga con gozo. Yo no entiendo a la gente que cuando se abren los templos, ya se van a volver a abrir los templos, no vienen, no se congregan a alabar, a adorar. Es porque no tienen esta palabra en sus corazones. No están fluyendo los ríos de agua viva. Preocúpese para que esta gracia, para que esta libertad, para que este gozo celestial esté en su vida. Alguno me puede decir: pastor, ¿sabe qué? Yo he recaído en el pecado. Pastor, yo me equivoqué. Hace poco recaí en una falla, en un error, en un pecado grave. Yo te digo en el nombre de Jesús, si tienes esta aflicción porque te descarriaste en tu pecado, ven aún así. Ven aún así, porque dice: si hoy oyeres mi voz, no endurezcas vuestro corazón, sino que entremos inmediatamente, pero sí pídale que quite esos velos. Quizás recaíste en el alcohol, quizás hiciste promesa, pero recaíste en alcoholismo. Quizás hiciste promesa y recaíste en drogadicción, hiciste promesa y caíste en robo, no sé, en lo que sea. Si hoy oyeres la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón, pero no transformemos la libertad para entrar al lugar santísimo en un libertinaje, porque eso significa que Cristo nunca ha estado en tu vida y estás autoengañado y engañando a los que están a tu lado. Entonces, a los que han fallado, a los que han caído, aunque la duda te atormente, aunque la duda venga, cree con tu corazón y acércate, porque el velo ya fue rasgado de arriba abajo. Para ir culminando ya este mensaje, y como tercer punto, ¿cómo ejercitamos esta gracia bendita? Tenemos esta libertad. Y dice su palabra en Hebreos capítulo 10, en el verso 20, dice claramente, entrando por este camino nuevo y vivo. Lo vamos a leer en Hebreos 10:20, dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces podemos entrar porque su muerte nos dio esta bendición. Su sangre no ha perdido poder. Es un camino nuevo y vivo. No es un camino antiguo como el que recorrían los sacerdotes de la antigüedad, que tenían que caminar una y mil veces. Y muchos sacerdotes caminaron ese camino para llegar al lugar santísimo. Este camino es nuevo. Es la sangre del Cordero. Este camino es vivo, porque su sangre aún está vigente hoy, en este instante. Su sangre está viva. Su sangre aún está fresca para sanarnos. La sangre preciosa del Señor Jesucristo nunca pierde poder. El camino está abierto. Nosotros nos acercamos a este camino en forma espiritual porque nosotros somos hijos de Dios, somos espirituales. Y cuando entramos por este camino nuevo y vivo, como dice Hebreo, dice: acerquémonos confiadamente, sin fluctuar, con fe. Pero el verso siguiente dice: mantenga firme su profesión de fe, no retroceda. Eso es importante. Lo entendió, comprendió la palabra, entonces me mantengo firme, sin fluctuar, porque fiel es el que prometió la bendición para mi vida. Entonces, si el camino ha sido preparado para mí, si el camino ha sido apartado por Jesucristo, usemos el camino que Él nos dio. Bendita palabra de Dios que nos ha bendecido. Podemos ir a Dios a través de Jesucristo. Él nos representa. Él nos representa. En el ámbito jurídico, en el derecho, existe una figura que se llama el derecho de representación, que está en el Código Civil, en el 994, si no me equivoco. Y dice que una persona representa a los herederos, el derecho de representación. Aquí nos encontramos con este derecho de representación.
Cristo nos representa a nosotros. Cristo nos lleva, Cristo nos conduce. Él es el que nos da a nosotros la bendición, la herencia espiritual. Entonces, quiero concluir este mensaje. Si en tus palabras no está Cristo, si en tu mensaje no está Cristo, entonces no prediques. A los que ministran alabanza, a los que ministran adoración ante el trono de Dios, si en tus canciones no está Cristo, entonces no las cantes. Si en tus canciones no levantas la autoridad del que te representa ante el Padre, entonces no intentemos cantar, entonces no intentemos adorar, no intentemos realizar ninguna actividad si Cristo no está presente, porque Él es el que abrió el camino nuevo y vivo. Y quiero agregarte algo más. Si en las iglesias, si en los templos está más arriba el hombre que Cristo, sale de ese templo. Si en ese lugar hay un hombre que se cree apóstol, que se cree querubín, que se cree lo que quiera creerse y no levanta a Cristo, entonces estás en un lugar equivocado. Porque sin Cristo no podemos realizar ninguna función. No podemos tener comunión. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, que cada corazón tenga certidumbre de fe. Él nos ordena acercarnos. El sumo sacerdote tenía que hacer dos cosas en la antigüedad. Tenía que ser rociado con sangre y tenía que estar purificado. Ahora tenemos un sumo sacerdote que derramó su sangre y su corazón es lleno de amor. Entonces ahora a nosotros nos corresponde lavarnos con agua y nuestros cuerpos rociados con sangre. Y aquí se cumple la palabra del Señor: debéis nacer otra vez del agua y del Espíritu. La sangre del Cordero de Dios rociado en nuestros cuerpos con este sumo sacerdote, y el agua viva que también simboliza la palabra de Dios, que nos quita el pecado, nos lava a través de la palabra y somos santificados en la gracia de Dios. Entonces entremos al lugar santísimo. Entremos al lugar donde Él nos llama con amor eterno. Que Dios bendiga este mensaje, que Dios bendiga esta palabra en tu corazón, y toda la enseñanza que ha salido provoque en ti este acercamiento maravilloso y perfecto. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre misericordioso, Dios bondadoso, lleno de amor, nuestro sumo sacerdote, aquel que nos representa ante el Padre. Vamos ante ti, vamos ante la Trinidad de Dios, representados por Jesucristo, asistidos por la presencia del Espíritu Santo, para darte gracias por esta palabra, para bendecir tu nombre, Señor, porque cada día aprendemos tu palabra, cada día somos santificados, van siendo sacados los velos de nuestros corazones, errores, Señor, errores doctrinales, enseñanzas equivocadas. Sigue trabajando, Señor, en la vida de la iglesia, en la vida de los que escuchan este mensaje, Señor, porque este mensaje llega a distintos lugares, que provoque sanidad, que provoque bendición, que provoque cambios. Saca, Señor, todo velo del corazón, saca todo velo de la mente, y la iglesia sea bendecida. Tú eres el sumo sacerdote, tú eres el que nos bendice, Señor. A través de ti tenemos toda bendición espiritual. Y tu palabra dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Señor, tú estás con nosotros. Tú estás en nuestra oración. Tú estás escuchando esta oración. Esa es mi confianza en un Dios cercano, un Dios poderoso, un Dios bendito, que escucha nuestra oración, que ve nuestras lágrimas. Bendiga, Señor, esta palabra en cada corazón de quien la escucha. Señor, y al finalizar este culto, levantamos la oración sacerdotal. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que el rostro de Jehová resplandezca sobre ti y coloque en ti paz. Bendice, Señor, a toda tu iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.